El día de hoy vamos a entender uno de los temas más importantes de la trigonometría, cuyas aplicaciones se extienden a diferentes campos de la física y de la ingeniería, permitiéndonos comprender cómo estas funciones se usan para modelar fenómenos naturales y procesos complejos. En el video anterior aprendimos en detalle cómo se originan y por qué son tan importantes las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo, pero el día de hoy vamos a generalizar este concepto y descubrir una herramienta poderosa: las funciones trigonométricas. Empecemos recordando qué son las razones trigonométricas para ángulos agudos. Para ello, construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 unidades y su hipotenusa mide 5 unidades. Si hallamos la razón entre el cateto mayor y el cateto menor, es decir, comparamos 4 con 3, obtenemos que esta razón es aproximadamente 1.33. Observemos qué sucede con esta razón si cambiamos los lados del triángulo. Por ejemplo, al incrementar el cateto que mide 4 unidades, vemos cómo el ángulo cambia y la razón también cambia. Y si disminuimos la longitud del cateto que mide 3 unidades, observamos que el ángulo disminuye y la razón también cambia. Pero miremos qué sucede cuando incrementamos los lados del triángulo, pero manteniendo constante la medida del ángulo. Como podemos ver, al hacer esto, la razón permanece siempre constante. Por otro lado, si comparamos el cateto menor con el cateto mayor, la razón también siempre se mantiene constante, mientras que el ángulo también lo sea. Y si comparamos el cateto mayor con la hipotenusa del triángulo, es decir, 4 entre 5, obtenemos que la razón es igual a 0.8 y que esta razón permanece constante siempre y cuando los lados del triángulo se incrementen de forma proporcional y su ángulo se mantenga fijo. Y si cambiamos el ángulo, por ejemplo, para el ángulo de 60 grados, cuyos catetos son 3.46 y 2 unidades, y la hipotenusa es igual a 4 unidades, vemos que nuevamente la razón entre sus catetos permanece constante. Y esta propiedad interesante que sucede con los triángulos rectángulos es una propiedad que está relacionada con los ángulos. En el video pasado definimos estas 6 razones trigonométricas para ángulos agudos dentro de un triángulo rectángulo. Pero pensemos en lo siguiente: si estas razones están relacionadas con los ángulos en sí, ¿no debería también poder extenderse esta propiedad para ángulos mayores a 90 o para ángulos que sean negativos? Y la respuesta es que sí es posible, pero para ello tendremos que dejar de pensar en términos de catetos e hipotenusa y pensemos solamente en ángulos. Y aquí tenemos un ángulo cuya medida es de 53 grados, y lo que buscamos es encontrar alguna propiedad interesante relacionada al ángulo de manera similar a lo que encontramos para los triángulos rectángulos. Para ello vamos a construir un plano cartesiano cuyo origen coincida con el vértice del ángulo. Con ayuda de este plano cartesiano vamos a obtener la coordenada de un punto cualquiera que pase por el lado final del ángulo. Para este caso elegiremos este punto, cuyas coordenadas son 1.81, 2.40. Luego vamos a medir cuál es la distancia desde el origen de coordenadas hasta este punto. En este caso esta distancia es de 3 unidades. Lo siguiente que haremos es empezar a comparar estos números entre sí mediante una razón geométrica. Por ejemplo, podría comparar la segunda componente, que es 2.40, con la primera componente del par ordenado, que es 1.81. Al calcular obtenemos que la razón es aproximadamente 1.33. Bien, veamos qué sucede con esta razón a medida que el valor del ángulo cambia. Al variar la medida del ángulo podemos ver cómo la razón también está cambiando. De momento no hemos encontrado aún nada interesante, pero ¿qué sucederá si mantenemos constante la medida del ángulo? Recordemos que el punto que elegimos sobre el lado final del ángulo es un punto cualquiera, así que podemos mover este punto a lo largo del lado final del ángulo, y siempre que este punto esté sobre el lado final del ángulo, la medida del ángulo se mantiene constante. Al cambiar este punto, la distancia hasta ese punto también cambiará y las coordenadas también cambiarán. Sin embargo, al observar la razón, podemos ver cómo esta razón se mantiene constante. Y sí, acabamos de encontrar algo bastante interesante.
Pero esto pasará también si elegimos comparar otros dos números. Pues comparemos la segunda componente, es decir, 2.40, con la distancia desde el origen hasta ese punto, es decir, 3 unidades. Al realizar la división obtenemos que es igual a 0.80. Si variamos la medida del ángulo, podemos ver cómo la razón también cambia. Pero en cambio, si movemos el punto sobre el lado final del ángulo manteniendo el ángulo constante, podemos ver cómo la razón también se mantiene constante. Pero, ¿pasará lo mismo para ángulos mayores a 90 grados? Pues veamos qué sucede. Para ello, observemos este ángulo cuya medida es de 150 grados. El punto que elegimos y que pasa por el lado final de este ángulo está a 3 unidades del origen de coordenadas y su coordenada es menos 2.60, punto y coma 1.50. La razón entre la segunda componente del punto y la distancia hasta ese punto es de 0.50. Al mover este punto a lo largo del lado final del ángulo y mantener constante el ángulo, vemos nuevamente que esta razón se mantiene constante y es igual a 0.50. Veamos qué sucede si la medida del ángulo es igual a 240 grados. Para este caso la razón que se obtiene es igual a menos 0.87. Al mover el punto sobre el lado final del ángulo de manera que la medida del ángulo se mantenga constante, vemos nuevamente que la razón también permanece constante y es igual a menos 0.87. Y finalmente, veamos qué sucede si la medida del ángulo es de 320 grados. Para este caso, la razón que se obtiene es igual a menos 0.64. Al mover el punto sobre el lado final del ángulo de tal manera que la medida del ángulo sea constante, vemos otra vez que la razón también se mantiene constante y es igual a menos 0.64. Acabamos de encontrar una propiedad interesante. Dado un cierto ángulo, si elegimos un punto cualquiera sobre el lado final de este ángulo y hallamos la razón entre las coordenadas del punto y la distancia desde el origen hasta ese punto, esas razones siempre son constantes. Y como vimos, esto no solo se cumple para ángulos agudos, sino que también sucede para ángulos mayores a 90 grados, para ángulos mayores a 360 grados e incluso para ángulos negativos. Por lo tanto, estamos generalizando el concepto de razones trigonométricas que estudiamos en el video anterior, pero mejor veamos en más detalle. Y aquí tenemos un ángulo el cual está conformado por un lado inicial y un lado final. Este ángulo tiene una medida a la cual llamaremos alfa. Luego construimos un plano cartesiano de manera que el origen de este plano coincida con el vértice del ángulo. El ángulo cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas y su lado inicial está ubicado sobre el eje positivo de las X se conoce como ángulo en posición estándar o también ángulo en posición normal. Para este ángulo en posición normal, podemos elegir un punto cualquiera que esté sobre el lado final. Este punto posee coordenadas x, y. A la primera componente se le conoce como abscisa y a la segunda componente se le conoce como ordenada. Por otro lado, tenemos la distancia entre el origen del plano cartesiano y el punto que elegimos. Esta distancia será r y se llama radiovector. Además, existe una relación entre estos tres números que es la siguiente. El radiovector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Bien, como hemos visto en la animación anterior, cuando hallamos las razones entre estos tres números, es decir, entre la abscisa, ordenada y el radiovector, esta razón siempre era constante, si el ángulo también se mantenía constante. Por lo tanto, es una propiedad relacionada con el ángulo, por ello estas razones son importantes. Pero, ¿cuántas razones podemos obtener en total para cada ángulo? Pues veamos. Por ejemplo, podemos hallar la razón entre la abscisa y la ordenada, es decir, x entre y. La razón entre la abscisa y el radiovector, es decir, x entre r. La razón entre la ordenada y la abscisa, es decir, y sobre x. La razón entre la ordenada y el radiovector, es decir, y sobre r. Y la razón entre el radiovector y la abscisa, es decir, r sobre x. Y finalmente, la razón entre el radiovector y la ordenada, es decir, r entre y. Y como vemos, podemos obtener en total 6 razones diferentes, exactamente igual a como pasaba en el triángulo rectángulo. Y sí, para estas 6 razones, crearemos un nombre especial para cada una de ellas. De hecho, serán las mismas que ya utilizamos en el caso de los triángulos rectángulos.
Y ahora veamos la definición para las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Para ello construimos un ángulo en posición normal con su respectiva abscisa, ordenada y radiovector. La primera razón trigonométrica es el seno del ángulo alfa. Esta razón se define como el cociente entre la ordenada y el radiovector, es decir, y sobre r. La segunda razón trigonométrica es el coseno del ángulo alfa, que se define como el cociente entre la abscisa y el radiovector, es decir, x sobre r. La tercera razón trigonométrica es la tangente del ángulo alfa, que se define como el cociente entre la ordenada y la abscisa, es decir, y sobre x. La cuarta razón trigonométrica es la cotangente del ángulo alfa, que se define como el cociente entre la abscisa y la ordenada, es decir, x sobre y. La quinta razón trigonométrica es la secante del ángulo alfa y se define como el cociente entre el radiovector y la abscisa, es decir, r sobre x. Y la última razón trigonométrica es la cosecante del ángulo alfa, que se define como el cociente entre el radiovector y la ordenada, es decir, r sobre y. Y esta nueva forma de definir las razones trigonométricas nos ha permitido extender esta propiedad para cualquier ángulo, y como hemos visto, el valor de estas razones dependen únicamente de la abscisa, ordenada y el radiovector. Y una diferencia con las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo es que las razones trigonométricas para ángulos en posición normal pueden ser positivas o negativas, dependiendo de cuál sea la razón que calcules y en qué cuadrante se encuentra. Además podemos ver cómo esta definición es compatible con lo que ya conocíamos de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, construyamos un ángulo en posición estándar que está en el primer cuadrante. Este ángulo posee una medida igual a alfa, con coordenadas x, y un radiovector igual a r. Podemos construir un triángulo rectángulo trazando una línea horizontal y otra vertical, de tal manera que sean perpendiculares. Sabemos que la medida de la línea horizontal es de x unidades y la línea vertical mide y unidades. Según la definición, el seno del ángulo alfa es igual a la ordenada y entre el radiovector r. Por lo tanto, seno de alfa es igual a y sobre r. Pero, dado que hemos construido un triángulo rectángulo, podemos ver que y es el cateto opuesto y el radiovector r es la hipotenusa de este triángulo, por lo que y sobre r es lo mismo que cateto opuesto entre hipotenusa, que es precisamente la definición de seno que hicimos para el triángulo rectángulo. Por otro lado, si calculamos el coseno de alfa, según la definición es la abscisa entre el radiovector, es decir, x sobre r. Pero para este caso, x es la medida del cateto adyacente y r sería la hipotenusa, por lo que es lo mismo que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es la definición que hicimos para el coseno en el triángulo rectángulo. Y finalmente, la tangente de alfa sería igual a la ordenada entre la abscisa, o sea y sobre x, y dado que y es el cateto opuesto y x es el cateto adyacente, tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la definición de tangente que hicimos para el triángulo rectángulo. Y esto nos muestra que nuestra generalización de las razones trigonométricas sigue siendo compatible con lo que ya estudiamos para los triángulos rectángulos. Sin embargo, esto no solo se aplica para ángulos agudos, ya que como vimos podemos construir triángulos rectángulos y hablar en términos de cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Para ángulos mayores a 90 ya no podemos hablar en esos mismos términos, y por ese motivo tuvimos que generalizar este concepto de razones trigonométricas, pero utilizando coordenadas de un punto que pasen por el lado final del ángulo y la distancia a este punto. De esta forma obtenemos las 6 razones trigonométricas para cualquier ángulo, sea mayor a 90, mayor a 360 o también si son negativos. Y ahora que definimos las 6 razones trigonométricas, tal vez te preguntes cómo puedes memorizar estas nuevas definiciones en términos de abscisa, ordenada y radiovector. Y para el caso de las razones en el triángulo rectángulo, utilizamos el poder de SOHCAHTOA, pero ahora vamos a transformar esa mnemotecnia en su versión definitiva. Te presento SOHCAHTOA. Funciona de la misma manera que la anterior mnemotecnia. Primero empezamos mirando de izquierda a derecha. La primera palabra es SOR. La S es la inicial de seno, la O hace referencia a la ordenada y R hace referencia al radiovector. Es decir,
seno del ángulo alfa es igual a la ordenada entre el radiovector. Luego sigue car. La C es la inicial de coseno, la A hace referencia a la abscisa y la R hace referencia al radiovector, es decir, coseno del ángulo alfa es igual a la abscisa entre el radiovector. Y la siguiente palabra es toa. La T es la inicial de tangente, y esto nos recuerda que la tangente de un ángulo alfa es igual a la ordenada entre la abscisa. Las otras tres son las razones recíprocas, por lo tanto, ahora miraremos de derecha a izquierda. Luego de la tangente sigue la cotangente, y esta se define como abscisa entre ordenada. Luego sigue la secante, que se define como radiovector entre abscisa, y finalmente la cosecante, que se define como radiovector entre ordenada. Y como vimos, las 6 razones trigonométricas se pueden resumir en esta mnemotecnia definitiva, SOR, CAR, TOA. Y una vez que definimos las razones trigonométricas para ángulos en posición normal, estamos listos para ver cómo se originan las funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente. Para ello construimos un plano cartesiano y un ángulo en posición normal, cuya medida es de 40 grados. Elegimos un punto que está a una distancia de 1.8 unidades desde el origen y cuyas coordenadas son 1.38, 1.16. Y ahora calculemos el valor del seno de este ángulo, que es igual a la ordenada entre el radiovector, es decir, 1.16 entre 1.80. Al dividir obtenemos que es igual a 0.64. Si variamos el ángulo, vemos cómo el valor del seno va cambiando. Sin embargo, si desplazamos el punto a lo largo del lado final del ángulo, de tal manera que la medida del ángulo permanezca constante, vemos que el valor de la razón también se mantiene constante. Por lo tanto, el valor del seno y de las demás razones trigonométricas para un ángulo determinado no depende de dónde ubiquemos este punto de paso. Y por lo tanto, podemos hacer que el punto se ubique a una distancia de 1 unidad desde el origen de coordenadas. Y luego vamos a considerar todos los puntos que estén ubicados a una distancia de 1 unidad desde el origen del plano cartesiano. Y este conjunto de puntos formará una circunferencia de radio igual a 1 unidad. Esta circunferencia es especial en trigonometría y es conocida como la circunferencia trigonométrica, y será muy importante para nuestro estudio de las funciones trigonométricas. Muy bien, ahora regresemos al primer cuadrante y analicemos para un ángulo con medida igual a 50 grados. Si calculamos el coseno de este ángulo, tenemos que dividir la abscisa entre el radiovector, es decir, 0.64 entre 1, que nos da 0.64. Si te diste cuenta, al hacer que el radiovector sea igual a la unidad, tenemos una gran ventaja, ya que al dividir sobre la unidad en ambos casos, obtenemos siempre el mismo número. Por lo tanto, podemos ver cómo en nuestro par ordenado, la abscisa es igual al coseno del ángulo y la ordenada es igual al seno del ángulo. De tal manera que al variar la medida del ángulo, podremos ver de mejor manera cómo varían los valores del seno y del coseno en la circunferencia trigonométrica. Y ahora sí es momento de entender de dónde provienen las famosas funciones trigonométricas. Empecemos construyendo la circunferencia trigonométrica y consideremos inicialmente un ángulo cuya medida es de 45 grados. Para este ángulo su abscisa es 0.71 y su ordenada también. Recordemos que para la circunferencia trigonométrica, la ordenada representa el valor del seno, que geométricamente se puede visualizar como la línea vertical de color rojo, la cual podemos trasladar al eje Y nos servirá para ver cómo varía el seno a lo largo de la circunferencia trigonométrica. Al lado de nuestra circunferencia trigonométrica, dibujaremos otro plano cartesiano, donde graficaremos el valor del seno para cada valor del ángulo. Y el eje horizontal representará los valores del ángulo y el eje vertical los valores que tomará el seno. Empecemos analizando cuando el ángulo es de 0 grados. Como podemos ver, el seno de 0 grados es igual a 0. Ubicamos esto en el plano cartesiano. Luego analicemos para el ángulo de 30 grados. El seno de 30 grados es igual a 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Pasamos al ángulo de 60 grados. El seno de 60 grados es aproximadamente 0.87. Ubicamos este punto en el plano cartesiano.
Y ahora pasamos al ángulo de 90 grados. El seno de 90 grados es igual a 1 y ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y ahora pasamos al segundo cuadrante. Para el ángulo de 120 grados, el seno de 120 grados es igual a 0.87 nuevamente y ubicamos este punto en el plano cartesiano. Luego para el ángulo de 150 grados, el seno de 150 grados es igual a 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y para el ángulo de 180, el seno de 180 es igual a 0 y ubicamos este punto en el plano cartesiano. Ahora pasamos al tercer cuadrante. Para el ángulo de 210 grados, el seno de 210 grados es igual a menos 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Para el ángulo de 240 grados, el seno de 240 grados es igual a menos 0.87. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Para el ángulo de 270 grados, el seno de 270 es igual a menos 1. Ubicamos esto en el plano cartesiano. Y finalmente pasamos al cuarto cuadrante. Para el ángulo de 300 grados, el seno de 300 es igual a menos 0.87 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el ángulo de 330 grados, el seno de 330 es igual a menos 0.5 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Finalmente, para el ángulo de 360 grados, el seno de 360 grados es igual a 0 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Estos puntos en el plano ya nos dan una idea de cómo se verá la gráfica del seno, así que regresemos nuevamente al ángulo de 0 grados. El seno de 0 grados es igual a la ordenada entre el radiovector, es decir, 0 entre 1, que es igual a 0. Si variamos el ángulo para todos los posibles valores y graficamos todos estos puntos en el plano cartesiano, obtendremos la gráfica característica del seno, tal como vemos aquí en la animación. Y ahora veamos para el coseno. Nuevamente dibujamos a la circunferencia trigonométrica y consideramos un ángulo cuya medida es de 45 grados. Para este ángulo su abscisa es 0.71 y su ordenada también. Recordemos que la abscisa es igual al coseno y que geométricamente se puede representar por la línea roja horizontal que vemos en la animación, que podemos trasladarla de forma paralela al eje X para una mejor visualización del comportamiento del coseno. Y luego graficamos otro plano cartesiano donde el eje horizontal representará el ángulo medido en grados hexagesimales y el eje vertical representará el valor del coseno. Bien, empecemos con el ángulo de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a 1. Luego ubicamos este punto en el plano cartesiano. Luego, para el ángulo de 30 grados, el coseno de 30 grados es aproximadamente igual a 0.87. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Luego pasamos al ángulo de 60 grados. El coseno de 60 grados es igual a 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y ahora pasamos al ángulo de 90 grados. Para este ángulo el coseno es igual a 0. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y ahora pasamos al segundo cuadrante. Para el ángulo de 120 grados, el coseno de 120 grados es igual a menos 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Para el ángulo de 150 grados, el coseno de este ángulo es aproximadamente menos 0.87. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y para el ángulo de 180 grados, el coseno es igual a menos 1 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Luego pasamos al tercer cuadrante. Para el ángulo de 210 grados, el coseno es igual a menos 0.87 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Para el ángulo de 240 grados, el coseno es igual a menos 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y para el ángulo de 270 grados, el coseno es igual a 0 y ubicamos este punto en el plano cartesiano. Finalmente pasamos al cuarto cuadrante. Para el ángulo de 300 grados, el coseno de 300 grados es 0.5. Ubicamos este punto en el plano cartesiano. Para el ángulo de 330 grados, el coseno de este ángulo es 0.87 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Y finalmente, para el ángulo de 360 grados, el coseno es igual a 1 y lo ubicamos en el plano cartesiano.
Y una vez que hemos ubicado estos puntos principales en el plano cartesiano, podemos ver cuál es la forma que tendrá la gráfica para el coseno. Así que, regresemos nuevamente al ángulo de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a la abscisa entre el radiovector, es decir, 1 entre 1 que es igual a 1. Luego variamos el ángulo y graficamos todos los puntos en nuestro plano cartesiano, y de esta manera obtenemos la gráfica para el coseno, tal como vemos aquí en la animación. Sin embargo, para poder considerar al seno como una función real de variable real, debemos tomar en cuenta que el argumento del seno debe estar medido en radianes. Además, no solo nos limitamos a ángulos positivos, sino también a ángulos negativos. Por ejemplo, aquí graficamos la función seno en el intervalo que va desde menos 2 veces pi hasta 2 veces pi. Y de hecho, el dominio de esta función de manera general es el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, tal como podemos ver aquí en la animación. Y para el caso de la función coseno, también el argumento debe estar medido en radianes. De esta manera graficamos la función coseno para el intervalo que va desde menos 2pi hasta 2pi. Pero de manera general podemos extender esta función al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, tal como vemos aquí en la animación. Y para el caso de la tangente, analicemos qué sucede si dividimos el seno de un ángulo alfa entre el coseno del mismo ángulo. Sabemos que seno de alfa es igual a y sobre r, sobre coseno de alfa que es igual a x sobre r. Al realizar esta división de fracciones obtenemos que es igual a y sobre x, pero esto es igual a la tangente del ángulo alfa, por lo que podemos decir que la tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Pero tenemos que considerar que el coseno de alfa tiene que ser distinto de 0, y para ello el ángulo alfa tiene que ser diferente a menos 3 pi medios, menos pi medios, etc. Por lo que podemos graficar las asíntotas verticales en estos valores. Bien, primero consideraremos la gráfica de la función tangente para el intervalo que va desde menos pi medios hasta pi medios. Por lo tanto, la tangente de menos 1.41 radianes, que es igual a menos 6.31. Si variamos el ángulo hasta 1.41 radianes, obtenemos la gráfica característica para la función tangente. De la misma forma podemos graficar para los intervalos que están comprendidos entre las asíntotas, y la gráfica de la función tangente se verá de esta manera, tal como vemos aquí en la animación. Y para la función cotangente la gráfica se ve de esta manera. Esta gráfica se puede obtener en función de las razones seno y coseno. Para este caso tenemos que dividir la función coseno entre la función seno y tomar en cuenta la restricción de que el seno debe ser diferente de 0, y de aquí tendremos las asíntotas para esta función. Para la función secante la gráfica se ve de esta manera, pero si recuerdas, la secante es la función recíproca de la función coseno, por lo tanto la función secante es igual a 1 entre la función coseno, con la restricción de que el coseno sea diferente de 0, y de esta manera obtenemos la gráfica para la función secante. Y finalmente para la cosecante la gráfica se ve de esta manera, pero dado que la cosecante es la función recíproca del seno, la cosecante es igual a 1 entre la función seno, junto con la restricción de que el seno debe ser diferente de 0. Y de esta manera hemos conseguido generalizar el concepto de razón trigonométrica y obtener las funciones trigonométricas. Y definitivamente las funciones trigonométricas son fundamentales en muchas áreas del conocimiento debido a su capacidad para modelar y describir una amplia gama de fenómenos. En física, por ejemplo, nos ayudan a modelar comportamientos periódicos y oscilatorios, tales como ondas, movimientos circulares, oscilaciones de péndulos y fenómenos ondulatorios. En ingeniería se utilizan para analizar y diseñar sistemas que involucren movimientos armónicos, vibraciones y señales periódicas. Y de hecho, en nuestro día a día, las funciones trigonométricas están presentes en la síntesis de señales, la compresión de datos, el procesamiento de imágenes y en los sistemas de comunicación que utilizamos día a día. Es la magia que hace posible el funcionamiento de la tecnología que usamos a diario y que nos permite comprender de mejor manera al mundo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.